Aquí, listo. Bueno, ya vamos a poner a grabar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo que en la clase pasada nosotros dimos pues el teorema más importante del curso y por no decir pues de todo el cálculo, ¿no? Por eso se llama teorema fundamental del cálculo. Y lo usual es que ese teorema se dé en dos partes, ¿de acuerdo? La primera parte, aquí he puesto teorema fundamental de cálculo parte 1, digamos, establece lo siguiente, establece que si nosotros tenemos una función continua en el intervalo AB, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la función f mayúscula definida de esta manera, f de x, f mayúscula de x definida como la integral desde a hasta x de f de t, es una antiderivada. Antiderivada. Mejor dicho, en otras palabras, antiderivada. Mejor dicho, en otras palabras, tenemos que, y voy a colocarlo en rojo, f' evaluado en x es igual a f minúscula evaluado en x. ¿Listo? Entonces, ese primer teorema fundamental del cálculo me dice pues que toda función continua, pues al final de cuentas va a tener una antiderivada, es decir, va a tener una función f mayúscula tal que al derivar esa función f mayúscula, pues me vuelve a la función f minúscula original. ¿Listo? Y el segundo teorema fundamental del cálculo nos daba una manera de visualizar o de nosotros resolver la parte de integración para no hacerlo por sumas de Riemann, sino que nos daba una forma más estándar, que era la siguiente, teorema fundamental del cálculo, parte 2, y nos decía que si f es integrable, sea f integrable, por ejemplo, integrable en AB, en el intervalo AB, ¿cierto? Y si existe f mayúscula, ¿cierto? Tal que f' de f mayúscula, ¿cierto? Es igual a f minúscula de x. Entonces, mejor dicho, en otras palabras, si existe una antiderivada, entonces nosotros tenemos lo siguiente. La integral de a hasta b de f de x es igual ni más ni menos que la antiderivada evaluada en el valor b menos la antiderivada evaluada en el valor a. Eso pues les indicaba, nos da un método, nos da una forma, nos da una manera de calcular integrales fácilmente, entre comillas fácil, ¿vale? Entre comillas fácil. Nos da una manera de integrar pues que podamos integrar más funciones que haciendo sumas de Riemann. Yo les comentaba que hacer sumas de Riemann pues está bien, se puede hacer, pero el problema es que eso nos limita mucho las funciones, es decir, son muy pocas las funciones a las que nosotros les podemos calcular eh, esa integral pues por medio de sumas de Riemann. ¿Listo? Y ahí quedamos, nosotros quedamos ahí la clase pasada, hicimos algunos ejemplos básicos con respecto a los dos teoremas, teorema fundamental de cálculo parte 1 y teorema fundamental del cálculo parte 2. ¿Listo? Entre esos pues les comentaba yo, vamos ya al libro, aquí no, esta es la segunda parte y miren lo que estábamos diciendo. ¿Listo? Esta es la parte 1, perdón, y la parte 2 debe estar por acá en la parte inferior, aquí está, eso es lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Listo? Entre otras cosas, pues, les comentaba yo lo siguiente, y aquí seguía una sección de ejercicios, ¿vale? Una sección de ejercicios que vale la pena resolver. ¿Listo? Nosotros, de hecho, hicimos uno de estos ejercicios en la clase pasada, ¿vale? De tal manera que ahora nos corresponde estudiar la integral indefinida. ¿Listo? ¿Qué es esto de la integral indefinida? Pues bueno, básicamente va a ser estudiar las técnicas de integración. Esto de la integral indefinida corresponde pues a estudiar el concepto de integral indefinida, que es muy cortico, eso lo vamos a ver hoy en un momentico, es bastante corto. Pero lo más importante de esta parte estudiar las técnicas de integración, que es hasta ahí donde va a llegar nuestro parcial.
¿vale? Entonces, la idea es que alcancemos a estudiar pues la mayoría de técnicas de integración, son varias. Si las alcanzamos a estudiar todas, pues muchísimo mejor. Si no, pues las que alcancemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de la integral indefinida? Vamos a definir entonces qué es eso. Entonces dice así, suponga que entonces nosotros tenemos en este caso aquí. Listo, vamos a empezar por aquí, ¿vale? Entonces vamos a explicarlo así. Vamos a colocar integral indefinida. Nuestro título, integral indefinida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Nosotros vamos a tener el símbolo de integración, que es esa S alargada que ya hemos dicho, pero hasta ahora siempre le habíamos puesto límites de integración, ¿cierto? Hasta ahora siempre habíamos dicho la integral desde A hasta B de f de x por el diferencial de x. ¿Listo? En la integral indefinida, nosotros quitamos los límites de integración, omitimos un momentico esos límites de integración y nos referimos a este símbolo que en este momento lo estoy pintando de azul. Esa va a ser la integral indefinida. Entonces, por lo tanto, volvamos a colocar los límites de integración. Con límite de integración se llama integral definida, ¿cierto? Integral definida, fue lo que dijimos al principio del curso. Y sin signos de y sin límites de integración se llama integral indefinida. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es eso de integral indefinida? ¿Qué significa ese símbolo? ¿Cómo calculamos ese símbolo? ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decir que la integral indefinida de una función f, ¿vale? Entonces vamos a copiarlo, de hecho, la integral indefinida de una función f, de una función f de x, ¿vale? Se denota, por supuesto, con ese símbolo que nosotros pusimos ahí, ¿cierto? Esa es la denotación de integral indefinida. Y se define como el conjunto de funciones f de x, f mayúscula de x, tales que f' de x, f mayúscula prima de x, es igual a f de x. Es decir, palabras más, palabras menos. Este simbolito que está aquí en azul, si no tiene límites de integración, se llama integral indefinida, ¿cierto? Y lo que representa es el conjunto de todas las antiderivadas de la función f que está aquí metida. ¿Listo? Es decir, representa al conjunto de todas las funciones f mayúscula que cumplen ¿qué? Que cumplen que si yo derivo f mayúscula me da como resultado f minúscula. Y resulta que hay muchas funciones f mayúsculas que cuando yo las derivo pues me den f minúscula. Si yo encuentro una, puedo encontrar muchísimas, ¿vale? Por ejemplo, algo muy sencillo. Por ejemplo, de la función, la integral indefinida, de la función, por ejemplo, x, ¿vale? De la función x, aquí la función f de x es igual a x, la función idéntica, pues bueno, yo ya sé cuánto va a ser esa integral, yo ya sé cuánto va a ser esa integral indefinida. ¿A qué es igual eso? Pues esto va a ser entonces igual a x al cuadrado sobre 2, de hecho, ahorita lo copiamos bien, pero fíjense que si yo tomo esta función f mayúscula de x igual a x al cuadrado sobre 2, si yo tomo esa función f mayúscula de x igual a x al cuadrado sobre 2 y la derivo, por supuesto que obtengo la función x
original, ¿cierto? La derivo, cancelo el 2 por el 2 y obtengo la función f de x original, ¿vale? Entonces, está satisfaciendo eso, está satisfaciendo que al derivarla me dé la función que yo tenía originalmente en el integral, ¿de acuerdo? Entonces, esa función f mayúscula igual a x al cuadrado sobre 2 es una antiderivada de mi función f de x igual a x original. ¿Listo? Pero si uno se pone a analizar bien la situación, resulta que esa no es la única función. Porque si yo encuentro una, puedo encontrar muchísimas. Por ejemplo, si yo a esta función le sumo un 1, por ejemplo, entonces vuelve y la derivada de esta función me da la misma x, porque la derivada de la constante 1 pues es 0, ¿cierto? Entonces vuelve y me da la misma constante x. Lo mismo si yo le sumo 2, vuelve y derivar esta función me da la misma función x. Y lo que sucede es que yo le puedo colocar cualquier constante y al colocarle cualquier constante y derivar esa función f mayúscula de x igual a x al cuadrado sobre 2, más la constante c, al derivar esa función, vuelve y me da la función x que estaba en el integral. Quiere decir entonces que la integral indefinida de la función x que teníamos acá, dijimos que por definición era el conjunto de todas las funciones que fueran antiderivadas de esa función x que estaban integrando. Y entonces, en este caso, tendríamos efectivamente o tendríamos exactamente esta igualdad, ¿no? X, la integral indefinida de x es igual a x al cuadrado sobre 2 más una constante c, indicando pues que tenemos infinitas funciones que al derivarlas pues me dan la función x. Solamente que lo que está cambiando para esas funciones f mayúscula pues es esa constante que se está sumando ahí. ¿Listo? Es esa constante que se está sumando ahí. Entonces, esa es la definición de la integral indefinida. Entonces, por definición, es el conjunto de funciones f mayúscula, tal que al derivarlas me dé f de x. Pero si yo encuentro una función de esas f mayúsculas, si yo encuentro una, pues encuentro todas, porque entonces las demás solamente se van a diferenciar en una constante que se está sumando. ¿Listo? Y eso es lo que comenta acá, miren. La integral indefinida se denota por este símbolo, ¿cierto? Que es justamente el que estábamos diciendo. La integral indefinida se denota por ese simbolito que está ahí. ¿Y cómo se define? Pues bueno, se define como el conjunto de funciones que son antiderivadas de f. Es decir, la integral de f de x, la integral indefinida de f de x por el diferencial de x, es igual a esa antiderivada más una constante multiplicativa, una constante aditiva, ¿no? Donde se recorre el conjunto de los números reales. ¿Listo? Se recorre el conjunto de los números reales. Entonces, cualquier constante me es válida. Cualquier constante funciona ahí. Lo interesante de todo esto es que el teorema fundamental del cálculo no depende de la constante como tal. Esa constante no depende, pues, en el teorema fundamental del cálculo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ese es el asunto. Por ejemplo, entonces, ok. Entonces, por ejemplo, algo aquí muy sencillito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo muy sencillito. La integral indefinida de coseno de x, ¿cuál será? De coseno de x, ¿cuál será? Entonces, pues nosotros tenemos que buscar una función f grande, ¿cierto? Que cumpla ¿qué? Que al derivarla me dé coseno de x. ¿Listo?
Nosotros tenemos que buscar una función f grande tal que al derivarla me dé coseno de x. Pero como les decía, en este caso es relativamente sencillo. La que me va a servir, por supuesto, es seno, ¿no? Seno de x. Si yo derivo seno de x, pues bueno, entonces me da coseno de x, que es lo que busco. Entonces me sirve, me sirve. O sea que la integral indefinida de coseno de x, pues va a ser seno de x. Pero resulta que, de nuevo, no es la única. Cualquier función a la que, bueno, cualquier constante a la que yo le añada aquí, va a surtir el mismo efecto. Entonces, cualquier otra función que sea antiderivada de coseno, se va a diferenciar de coseno por una constante. Significa entonces que esa sería la manera formal de escribir esto. La integral de coseno de x es igual a seno de x más una constante que pusimos ahí. ¿Listo? Entonces, esa será la manera de colocar eso de ahí. Miren que aquí está, por ejemplo, la integral de 2x es x cuadrado más una constante c. Y en efecto, si yo derivo x cuadrado más la constante c, me da como resultado 2x. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Miren que yo les decía que esta integral o este concepto no depende en el teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué esto no depende en el teorema fundamental del cálculo. Imagínense que yo les diga a ustedes, calculen la integral de f de x, pero la integral definida, es decir, desde a hasta b. ¿De acuerdo? Si yo les digo, calculen la integral desde a hasta b de f de x de x. Entonces, ustedes, como vimos en el teorema, buscan una antiderivada de esa función f de x que está aquí integrando, ¿cierto? Buscan una antiderivada de esa función f. Y supongamos que la encuentran, supongamos que encuentran la función f mayúscula de x, ¿cierto? Tal que f' de x me da la función que está en el integrando, que es f minúscula. ¿Listo? Entonces, supongan que la encuentran. Así pues, el teorema fundamental del cálculo parte 2 indica entonces que esa integral de ahí, esa integral definida de aquí, de x, es igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Eso lo establece el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Pero acabamos de decir, no hay una sola antiderivada. Existen, de hecho, infinitas y todas se diferencian por una constante aditiva. Quiere decir entonces que esta función f de x más una constante también debería servirme. Entonces, ¿cómo quedaría el teorema fundamental del cálculo aplicado a esta función cuya diferencia con la que la apliqué es la constante c? Pues bueno, entonces me quedaría así. La integral desde a hasta b de f de x sería entonces la función evaluada en b. Entonces me quedaría así. F mayúscula de b más la constante c. ¿Vale? Esto que está aquí es la función evaluada en b. Claro, estoy evaluando aquí el valorcito b. Y ahora le resto la evaluación en A. Pero la evaluación en A quedaría así. F de A más la constante C que está ahí, aditiva. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues básicamente y sencillamente lo que va a pasar es que me va a quedar F de B más C menos F de A menos C, ¿cierto? Básicamente lo que pasa entonces es que se cancelan las constantes, ¿no? Se cancelan las constantes. Por eso es que les decía que el teorema fundamental del cálculo no depende de la constante que yo escoja, ¿listo? No depende de la constante que yo escoja. Es independiente de eso y bueno, eso es una ventaja enorme.
Significa que si en algún parcial, por ejemplo, estamos en un parcial y hay una integral, hay una integral así por hacer, una integral definida por resolver, un estudiante utilizó, por ejemplo, una antiderivada y el otro estudiante utilizó la misma antiderivada más 5, supongamos más 5, a la constante 5, entonces el resultado al final de cuentas debe ser el mismo. ¿Listo? El resultado al final de cuentas debe ser el mismo, porque las constantes al final de cuentas, al momento de aplicar el teorema fundamental del cálculo, se cancelan. Y entonces, pues bueno, ahí viene esa ventaja increíble con ese teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces sí, eso me ayuda pues a buscar, eso me ayuda pues a tener la, la, la integración pues muy bien planteada. Miren que por ejemplo aquí están utilizando una constante, un medio. Están utilizando una constante, un medio. Miren, aquí está. Utilizan la constante un medio, utilizan la constante 3, ¿vale? Y miren que no importa si la constante es un medio o si la constante es 3, al final todas las cuentas les dan como resultado 5. O sea que fue independiente de la constante que pusieron ahí. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Entonces, muchachos, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, ¿y cuáles son las propiedades de la integral indefinida? Las propiedades de la integral indefinida pues son bastante sencillas y es lo siguiente. Si nosotros tenemos la integral indefinida, ¿cierto? De una integral indefinida de una constante c por una función f de x, pues justamente como habíamos hecho antes, las constantes salen de la integral, ¿cierto? Es decir, esto es c por la integral indefinida de f de x de x. Asimismo, la integral indefinida es lineal con respecto a la suma. Quiere decir esto entonces que la integral indefinida de una función f de x más una función g de x por el diferencial de x es igual entonces a la integral de f de x más la integral de g de x, ¿vale? Entonces la integración o la integral indefinida es lineal. La integral de una suma es la suma de las integrales y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, ¿vale? Entonces, eso es, ¿listo? Eso es. Y bueno, yo les comentaba en la anterior clase que esto pues nos lleva a que nosotros tengamos que tener una listica o una tablita de integrales. Todos los libros de cálculo tienen por ahí su tablita de integrales y su tablita de derivadas, ¿vale? Y este no es la excepción. Aquí hay una tablita de derivadas, de integrales, perdón, de 15 integrales, que les pueden ayudar a ustedes a resolver muchos problemitas ya de por sí, ¿vale? Miren que hay integrales bastante importantes. Por ejemplo, la primera, la integral dice que, aquí le puse zoom, bastante zoom, vamos a ver. La primera dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función, ¿cierto? Eso fue la propiedad que escribimos hace ratico. La segunda, perdón, acá, estamos viendo acá, esto acá, mejor acá. Esta es la que estamos viendo. La primera dice que la integral de una constante k es kx más c. Y efectivamente, cuando ustedes integran, ¿cierto? La constante k con respecto a x, pues bueno, ustedes deben encontrar mi función f minúscula, ¿cierto? Mi función f minúscula de x es la constante k y deben encontrar una función f mayúscula de x tales que al derivar esa función f mayúscula de x me dé k. Pues bueno, eso es sencillo. Simplemente
f de x tiene que ser de la forma k por x, ¿no? Si yo derivo k por x, me da k. Y entonces ahí estoy cumpliendo eso. Esa función kx, al derivarla con respecto a x, me da como resultado la constante k. ¿Listo? Pero ya dijimos, la antiderivada es entonces la función f de x, ¿cierto? F mayúscula de x más una constante c. Quiere decir que en este caso será kx más la constante c. Y es justamente lo que están colocando aquí. ¿De acuerdo? La segunda es una regla que es bastante conocida y muy utilizada y corresponde a la integral de x a la n. Entonces, en la segunda nos están diciendo que si nosotros tenemos la integral de la función x a la n por el diferencial de x, entonces nuestra función f minúscula va a ser x a la n, ¿cierto? Y debemos encontrar nuestra función f mayúscula tal que al derivar esa función f mayúscula me dé como resultado x a la n. Bueno, ahí está diciendo cuál es. Ahí nos está diciendo de una vez que esa función f mayúscula que nos va a servir es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, significa que si yo derivo esa función f mayúscula, pues en efecto, cuando yo derivo esa función, pues baja el n más 1, ¿cierto? Se cancela con el de la parte inferior y me quedaría así. Se cancela este con este y me quedaría x a la n. O sea que sí me sirve. Y bueno, ya dijimos que la integral indefinida no solamente es la función, sino que es la función sobre, o mejor dicho, más cualquier constante. O sea que esa de ahí debe ser la integral indefinida de la función x a la n. ¿Listo? Pero aquí está. Es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. Y bueno, aquí hay una listica, como les mencioné, de 15, al menos 15 integrales indefinidas básicas. ¿Listo? Es importante que ustedes comiencen a tener a la mano siempre esa listica de integrales básicas. Por algo son así, ¿no? Por algo se llaman básicas, porque las vamos a necesitar. ¿Listo? Las vamos a necesitar. Entonces, la cuestión es que pues toca tenerlas, de pronto si las pueden imprimir muchísimo mejor, si pueden tener el archivito por ahí, pues muchísimo mejor. Incluso aquí pues son 15 integrales, pero buscando en otros libros de pronto encuentren una más grande, o en otros libros hasta ya una más pequeña, pero bueno, la cuestión es que uno tiene que tener la tablita de integrales con la que uno se sienta cómodo, ¿listo? Entonces aquí pues son 15 integrales que me parece un buen número para mí, pero si ustedes miran, pues en otros libros seguramente se van a encontrar más integrales todavía, ¿vale? Entonces nos dice, por ejemplo, la integral de 1 sobre x es logaritmo del valor absoluto de x más la constante c. Quiere decir que si yo derivo esa función logaritmo del valor absoluto de x más la constante c, me da como resultado 1 sobre x. La integral de e a la x de x, pues es la misma e a la x más la constante c. ¿Listo? La integral de b a la x es b a la x sobre el logaritmo de b más c. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer una aclaración, muchachos, aquí antes de que me olvide, aquí antes de que me olvide. Recuerden que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Más la constante c. ¿Listo? Por favor, no la vayan a confundir con una función exponencial. Esto que está aquí en integrando, x a la n, esto es una función polinomial. Es de la forma x a la una potencia, ¿vale? Pero una función exponencial podría ser de este tipo. Por ejemplo, una constante a elevado a la x de x, ¿vale? Por favor, no me vayan a colocar que esta integral es igual a la x más 1 sobre x más 1. No vayan a sumarle un 1 ahí. Eso es completamente malo. Eso es un error grave. ¿Listo? Entonces,
esa integral de a a la x no es a la x más 1 sobre x más 1. No es sumarle 1 a la potencia siempre. Esa segunda integral no es un polinomio, sino que es una función exponencial. Mientras que la primera sí era un polinomio, sí era una función polinomial. Por eso es que la integral nos da así, x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c, pero acá nos da otra cosa, ¿listo? Ya en la tablita de derivadas está justamente lo que nos da, miren, aquí está. La integral de b a la x, no da b a la x más 1 sobre x más 1, no, sino que da el mismo b a la x sobre logaritmo natural de b, más la constante de integración que es la constante c. ¿Listo? Entonces, por favor, no ir a cometer ese error. X a la n es diferente, pongámoslo así, x a la n es muy diferente de n a la x. ¿Listo? X a la n es muy diferente de n a la x. Y la primera, la del lado izquierdo, es una función polinomial, es un polinomio, y la del lado derecho es una función exponencial. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener claro eso para que no vayan a cometer ese tipo de errores. Y bueno, aquí hay una serie de funciones que podemos nosotros utilizar. Y entonces, utilizando el par de propiedades que vimos, pues uno comienza a resolver algunas integrales ya, ¿no? Si a ustedes, si les digo, por favor, integren o calculen la integral, por ejemplo, de 3x cuadrado más x más, yo qué sé, coseno de x más tangente de x, y todo esto por el diferencial de x, ¿vale? Si yo digo que cancelen o que escriban o que resuelvan todo eso, pues entonces ustedes aplican la propiedad que hemos visto o las propiedades que hemos visto. La integral de una suma es la suma de las integrales. Significa que esto es integral de 3x cuadrado de x más integral de x más integral de coseno de x más integral de tangente de x. ¿Listo? Entonces, utilizamos el hecho de que la integral de una suma es la suma de las integrales. Ahora, en esta primera integral, en la primerita únicamente, incluso hasta puedo sacar esta constante de aquí. Este 3 es una constante multiplicativa en la integral, puede salir. Y me quedaría entonces así. Luego entonces me quedaría 3 veces la integral de x cuadrado más la integral de x más la integral de coseno más la integral de tangente. ¿Qué resta? Pues visualizar entonces la tablita de derivadas y ver qué es cada una de estas integrales, ¿no? La primera integral, la integral de x al cuadrado, entra en el terreno de la integral de x a la n, que daba x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. Entonces, esa entra en ese terreno cuando n vale 2. Esto sería cuando n vale 2, ¿cierto? O sea que aquí sería el 3, que es la constante multiplicativa, por la integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3. Aplicando la formulita de acá. Puedo colocar la constante aquí, o incluso la voy a colocar ahí. Entonces, esa sería la primer integral. 3 veces la constante multiplicativa por x al cubo sobre 3 más una primer constante que salió que le puse C1. ¿Listo? Más, voy a hacer en azul la siguiente. La integral de x. La integral de x, de hecho, también cobija o también sale de este caso. Solamente que cuando n vale 1. Y en este caso, la integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2 más una constante que le ponemos C2. ¿Listo? Luego sigue la integral de coseno de x. Si ya no la sabemos, entonces vamos a la tablita de derivadas. Pero la integral de coseno, de hecho, ya la habíamos hecho incluso, ¿no? La integral de coseno la hicimos acá arribita, ¿no? La integral de coseno es seno, ¿cierto? Por aquí la teníamos de usted. La integral de coseno es seno. Entonces, simplemente sacamos. Voy a hacerla en color café. La integral de coseno es seno de x
más una constante que le voy a poner C3. ¿Listo? Más la integral tangente. Si no nos la sabemos, la miramos. La integral tangente sí es un poco más extraña, esa sí tenemos que verla, es un logaritmo. Entonces vamos y la buscamos, si está en alguna parte, sería perfecto. A ver, seno, coseno, a ver si por aquí la han puesto. Tal vez no está aquí. No la veo, no la veo, no la veo. Está la de seno, la de coseno. Miren que, por ejemplo, aquí ya nos hizo falta una, ¿listo? Una que también puede considerarse como integral básica. Entonces, aquí nos hace falta la integral de tangente, ¿cierto? Y no la veo, no la veo, no la veo, no. No la veo integral de tangente. Entonces, de hecho, la integral de tangente es un logaritmo. La integral de tangente, de hecho, es logaritmo de, creo que es de coseno de x o de menos. Y así creo que es menos logaritmo de coseno de x. ¿Listo? Esa la voy a colocar aquí. Esta la voy a colocar aquí porque esa de ahí pues es básica, pero no está en la tablita que tenemos ahí. ¿Listo? Por favor, la corrigen si estoy mal. La verdad es que ustedes saben que yo soy malo para la memoria. Entonces, a mí se me hace, creo estar seguro, de que la integral de tangente es el logaritmo de seno, ¿cierto? De coseno. De coseno y con un menos por aquí. ¿Listo? Más la constante C, por supuesto. Más la constante C. ¿Listo? Entonces, entonces, ahí estaría. ¿Listo? Entonces, ahí estaría. Más la constante que en este caso le voy a poner C4. ¿Qué pasó entonces? Que al hacer cada una de estas integrales me salió una constante, ¿listo? Eso pues no es ni siquiera necesario ponerlo, pero las he puesto para indicar eso, ¿no? Para indicar que cada vez que hago una integral de esto, de este tipo, pues me va a salir una constante de integración. ¿Qué es lo que yo hago? Pues juntar todas las constantes C1, C2, C3 y C4 en una sola constante que le voy a llamar C y ya. Eso es lo único que yo hago. Voy a dejar todo lo demás intacto. Aquí puedo cancelar 3 con 3. Me quedaría X al cubo solamente, ¿cierto? Ya está esto. Aquí más X a la 2 sobre 2. Está esta. La de seno de X más seno de X menos logaritmo de coseno de x, ¿listo? Y finalmente todas las constantes C1, C2, C3 y C4, la 1 en una sola constante que le he puesto C y ya está. Esa es la integral indefinida de esa función larga que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo la hicimos? No, simplemente fijándonos en la tablita de integrales. Y ustedes ya vieron que esta tablita, pues, si bien es cierto, tiene 15 integrales, hacen falta integrales. Por eso les decía, en algunos libros van a encontrar unas tablas más completas, en otros libros pueden encontrar a unas tablas hasta más pequeñitas. ¿Listo? Basta buscar en Google tabla de integrales para que les salgan las que quieran. ¿Listo? Incluso ni siquiera en páginas, sino que podemos buscar en imágenes. Y miren, por ahí, aquí ya por lo menos hay 21. En esta que yo abrí aquí, por lo menos ahí ya hay 21 integrales en la tablita de integrales. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí miren que está la de tangente. Aquí dice que es menos logaritmo de, aquí valor absoluto. Me faltó fue el valor absoluto. ¿Listo? Entonces, voy a colocar el valor absoluto para que quede bien. Me faltó fue el valor absoluto. Menos logaritmo de valor absoluto de coseno de x. ¿Listo? Esta la estamos haciendo por acá. Entonces, agreguemos el valor absoluto y queda perfecta. Entonces, miren que ya encontramos una tabla que por lo menos tiene más integrales que la del libro. Esta tiene 21 integrales, tiene las del libro, pues, por supuesto, y tiene un poquito más. ¿Vale? Entonces, lo que les decía, ¿no? Depende de dónde la busquen, van a encontrar tablas mucho más grandes y, pues, más completas que la del libro que tenemos nosotros. ¿Listo?
Pero bueno, eso es lo importante hasta el momento. Tampoco hay que buscarse pues la tabla con más integrales, listo, tampoco hay que tener la tabla pues con mayor número de integrales, pero con que tengamos una tabla que nos sintamos cómodos y que sintamos que ahí vamos a poder encontrar lo que necesitamos, pues es más que suficiente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Está claro hasta ahí? Profe, ¿sería tan amable dejarme ver la última parte del borrador? Acá. Bueno, un segundito, quitémosle un poquito de zoom. Aquí. Bueno, aquí era importante eso, ¿no? Por cada integral que uno hace, le sale una constante de integración. Lo legal es eso, lo formal es eso. Cada una de esas integrales que uno hace, sale una constante de integración. Solamente que al final de cuentas yo sumo pues la constante C1, la constante C2, C3 y C4 y formo una única constante de integración grande que le puse C, ¿vale? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Formalmente, legalmente, siempre va a salir una constante de integración por cada uno de los pasos que uno va haciendo. ¿Listo? Después, con el tiempo, por supuesto que vamos omitiendo eso. Esto fue porque era el primer ejemplito, ¿no? Ya luego, en una próxima oportunidad, ya sabemos nosotros que en cada integral que uno hace, pues sale la constante. Eso ya va a ser obvio para nosotros. Y sabemos también que al final de cuentas unimos todas las constantes y colocamos una sola constante al final y ya. ¿Listo? Entonces, eso pues lo hice porque era la primera vez que estábamos en una integral, pero en el general de las situaciones yo puedo simplemente llegar y colocar al final la constante c y ya se sobreentiende o ya entendemos nosotros cuál es el proceso que se ha hecho detrás de eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, un segundito, por favor. Listo. Ahora bien, miren que incluso aquí hay unos problemas con condiciones iniciales. Yo los miré, en su momento los miré y estaban facilitos, entonces se los voy a dejar por a ustedes, ¿listo? Están resueltos, están resueltos. Entonces simplemente es de leerlos y hay uno que otro propuesto como ejercicio, pero la mayoría están resueltos. Entonces se los voy a dejar a ustedes para que los lean, ¿listo? Vamos a ir y ahí ya termina el capítulo. Este capítulo es muy cortico, miren, es muy cortico este capítulo. Por acá hay unas integrales, pues, que hay que calcular, unas integrales indefinidas, pero este capítulo es muy cortico, ¿listo? ¿Listo? Luego de este capítulo, recuerdan ustedes, voy a volverme hasta el índice, recuerdan ustedes que de este capítulo seguía un capítulo que se llamaba integración numérica, ¿listo? Estábamos aquí. Nosotros hemos visto en el curso entonces notación sigma, que era notación de sumatoria, ¿vale? Luego miramos el problema del área bajo la curva, que era capítulo 2. Y terminamos ese capítulo 2 con teorema fundamental del cálculo, que fue lo que vimos la clase pasada. Hoy miramos integral indefinida, que es un capítulo muy cortico, de la 53 a la 57, donde casi que todo ese capítulo son problemas, ejemplos que están desarrollados ahí. ¿Listo? Eso se los voy a mandar para que los lean ustedes. Luego seguía el capítulo de integración numérica que no vamos a ver. Este capítulo de integración numérica, les comenté al principio del curso, no es de nuestro interés por lo pronto. Entonces, este capítulo lo vamos a saltar y vamos a pasar directamente al capítulo 5, que si todo sale bien, si todo sale correcto, si todo pues funciona bien, hasta ahí entrará nuestro primer parcial, ¿no? Hasta ahí aquí va nuestro primer parcial, hasta el capítulo 5. Entonces, vamos a ir directamente a la página 77 del capítulo 5. ¿Listo? Entonces, debemos quitar por aquí, me pasé un poco. A ver. Un segundito, 77. Recuerden, entonces, integración numérica no lo miramos. Son técnicas de integración para el computador o cómo el computador interpreta la integral. Y nuestro interés mayormente está en las técnicas de integración. ¿Listo? Estas técnicas de integración, pues son muy importantes, de hecho, son muy importantes porque es lo que nos permite hallar
o calcular la mayoría de integrales. No digo que todas las integrales les vamos a poder calcular. ¿Listo? Eso les decía la clase pasada, es imposible. Les decía que todos tenemos una listica de integrales que nunca hemos podido resolver y eso es totalmente cierto. ¿Listo? Así como yo tengo mi lista de integrales que nunca he podido resolver, seguramente ustedes en un futuro ya van a tener su propia lista de integrales que no han podido resolver. ¿De acuerdo? Y entonces, en este capítulo, pues lo que vamos a hacer es estudiar una serie de técnicas o serie de métodos o serie de trucos, si quieren verlo así, que permite, pues, integrar algunas funciones en las que nosotros veamos algunas características. ¿Listo? El primer método, y de pronto el más importante de todos, es el método de sustitución. Los que han sido estudiantes míos en el pasado saben que yo siempre pues como que siempre me enfoco mucho o siempre hago mucho énfasis en la parte de sustitución, que es lo mismo que cambiar la variable. Cuando yo les decía, recuerden cuando estábamos viendo sumatorias, que yo les decía, es que hay que cambiar la variable, es que hay que cambiar la variable. Bueno, eso es sustitución, ¿listo? Eso es sustitución. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a aplicar nosotros la sustitución, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esto de la técnica de sustitución? Pues básicamente va a ser qué tan hábiles somos para identificar una regla de la cadena que haya ahí. ¿Listo? Esa es la cuestión. ¿Qué tan hábiles somos para identificar una regla de la cadena? Entonces, coloquemos aquí técnicas de integración. Bueno, y los que veían cálculo diferencial conmigo, yo siempre les decía que pilas con eso de la regla de la cadena, porque la regla de la cadena siempre va a surgir. ¿Listo? Esa regla de la cadena siempre está, solamente que hay veces que la derivada interna da 1, pero es que la regla de la cadena está ahí metida. ¿Listo? Y primero es sustitución, ¿cierto? Sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que decir para sustitución? ¿Qué tenemos que decir para sustitución? Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, la función f grande, por ejemplo, evaluada en una función, pongámosle g de x? ¿Listo? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos esa función f grande evaluada en g de x? Es decir, tenemos una composición de funciones, ¿vale? Esto, viéndolo desde el punto de vista matemático, es f grande compuesto g evaluado en x, ¿cierto? Eso, desde el punto de vista matemático, sería la composición entre f grande y g. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, imagínense eso. Tenemos esa función f grande evaluada en g de x. ¿Qué pasa si nosotros tenemos o si nosotros queremos derivar esa función? Si yo les digo, deriven esa función f grande evaluada en g de x, ¿cuánto da esa derivada? ¿Cuánto da esa derivada? Entonces, ustedes se acuerdan de la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena dice que es la función externa derivada evaluada en g de x por la derivada interna que es, en este caso, g' de x. ¿Listo? G' de x. Pero recuerden nuestro contexto. Recuerden que nuestra función f grande es una antiderivada de f minúscula. Eso es lo que hemos venido utilizando desde el principio de esta parte de integración, ¿cierto? Entonces, esto les quedaría f minúscula evaluado en g de x por g' de x. ¿Listo? Entonces, la técnica de integración consiste en qué tan hábiles somos para identificar esta forma en el integrando, ¿cierto? Esta forma que tenemos aquí
en el integrando. Si logramos identificar esto en el integrando, genial. Es totalmente válido entonces poder hacer la integral por el método de sustitución. Si nosotros logramos identificar eso en el integrando, va a ser totalmente fácil el método de sustitución. Les voy a colocar un ejemplito, no lo voy a resolver, pero simplemente pues como que se dieran cuenta de que puede aparecer así. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tuvieran la integral de seno de x al cuadrado aquí por 2x por acá por el diferencial de x. ¿Listo? Entonces, aquí claramente se ve que tenemos una forma de este estilo. Tenemos una forma en este estilo de expresión. ¿Cuál va a ser G'? ¿Cuál va a ser G? Va a ser x al cuadrado. Aquí está nuestra función g de x. G de x es igual a x al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestra función f? Aquí está. F de x va a ser seno de x. Seno de x nomás, no de x al cuadrado, seno de x. Y efectivamente, esa función que está por aquí es la derivada de la función interna que es g' de x, ¿no? Si g de x es x al cuadrado, pues esa función que está ahí es g' de x. ¿Listo? Entonces, hemos logrado identificar esa formita que nos pedían acá o que tenemos acá en esta función que he puesto aquí como ejemplo en esta integral. ¿Listo? Y eso es lo importante y esa es la clave. ¿Qué tan hábiles somos para identificar esa forma? O qué tan hábiles somos para poder llevar nuestra integral a una forma de esas. Por ejemplo, ¿qué tal que yo les hubiese puesto algo así? Que yo les hubiese puesto integral de x, seno de x al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, esa también tiene una forma así parecida como la de acá. Ustedes dirán, bueno, pero es que el X aparece al principio y no aparece al final como está acá. Bueno, eso no importa. Ahí donde tenemos que saber que la multiplicación es conmutativa. Entonces, que aparezca al inicio o al final no interesa, ¿cierto? Aquí lo puedo expresar así y ya, no hay problema. ¿Listo? Entonces, por ahí ya va un arreglito, digamos. Ahora, la otra cuestión es, bueno, pero acá la derivada interna, si g es x al cuadrado, ¿cierto? Si g es x al cuadrado, aquí está, g de x es igual a x al cuadrado, f de x es igual a seno de x, ¿vale? Pues g' de x tiene que ser 2x. Pero el problema radica en que nosotros no tenemos al 2x por ningún lado, ¿vale? Nosotros no tenemos a 2x por ningún lado, tenemos a x. Tenemos a x nomás. Entonces el problema radica en que no tenemos al 2x, tenemos a la x solita. Entonces por eso es que yo les decía, el problema también está, o bueno, también tenemos nosotros que ver qué tan hábiles somos para lograr construir, nuestra función a que nos quede de la forma adecuada para poder aplicar la técnica de sustitución. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí, por ejemplo? Si tengo la x sola, me hace falta el 2x, pues, por ejemplo, yo puedo multiplicar por 2 y dividir por 2 o multiplicar por 1/2, ¿vale? Y de esa forma completo el 2x aquí. Ahora sí ya tengo el 2x que necesitaba y tengo pues una constante que me salió adicional por acá. ¿Listo? Pero no importa. La cosa es que ya tengo la función o ya tengo esta expresión como la necesito para poderle aplicar sustitución. Entonces, esa es la situación. Entonces, miren, aquí está. Es justamente lo que escribo, ¿no? F mayúscula valor g de x es F minúscula valor g de x por g de x. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Listo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué es que buscamos esa forma? Porque miren que aquí está resuelta la integral si nosotros tenemos esa forma. Miren lo que dice aquí. F de valor g de x por g' de x, eso yo lo puedo expresar justamente como lo hicimos acá arriba. ¿Cómo?
f evaluado en g derivada, porque de ahí salió. ¿Listo? O sea que eso es la derivada de f grande evaluado en g de x. Y entonces es justamente lo que están haciendo aquí. Pero la integral de una derivada, vamos a ver que es la misma función. Por eso acá vuelve y les queda f evaluado en g de x más la constante. Entonces terminaríamos. Haríamos ya todo el proceso. ¿Listo? Todo el proceso. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que, bueno, en algunos libros usan la notación de U. Vamos a hacerlo con notación de U. Entonces, vamos a resolver esto con notación de U. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto con notación de U. Entonces, ahora sí, resolvamos formalmente por el método de sustitución. Veamos formalmente cómo es que hay que hacer esa sustitución ahí. ¿Listo? Entonces, por el método de sustitución quedaría así. Voy a resolver ahora sí esta integral por el método de sustitución que no lo hemos visto. ¿Listo? Entonces quedaría así. La integral de seno de x cuadrado por 2x de x, ¿cierto? Y entonces tenemos que resolver esa integral. Ya caímos en cuenta de que esa integral tiene la forma adecuada para aplicarle sustitución. Entonces, eso es lo que voy a hacer en ese momento, hacer la sustitución. ¿Cuál es la sustitución que voy a hacer? Pues voy a llamar a u, voy a llamar u igual a x al cuadrado. ¿Listo? Voy a llamar u igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién será el diferencial de u si u es igual a x al cuadrado? Entonces derivo. Diferencial de u sería entonces la derivada de esto, que es 2x por el diferencial de x. Y me quedaría entonces así. Diferencial de u es igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x por el diferencial de x. ¿Listo? Quiere decir que si voy a identificar estos componentes en mi integral original, este de aquí es u, ¿vale? Pero todo esto de aquí, 2x diferencial de x, es el diferencial de u. Entonces, esta integral con la sustitución que acabo de hacer me va a quedar así. Va a quedar seno, con la función seno no he hecho nada, pero en lugar de x al cuadrado, ya dijimos que x al cuadrado es u, ¿vale? Y toda la expresión de 2x por el diferencial de x es el diferencial de u, o sea que esto es de u. Y ahí quedaría. Entonces, hemos hecho la sustitución en mi integral original. Y ahora mi nueva integral depende de u. Mi nueva integral depende de u. Y miren que estoy integrando con respecto a u. Entonces, bueno, hasta ahí pues estamos correctos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? Profesor, una pregunta. Dime. Sino que yo no entendí la parte donde te faltaba el 2 Ajá, y lo aplicaste ahí completamos. su medio. Sí, lo completaron eso. Ah, ok, listo, listo. No importa, vale que vamos a avanzar y ahorita hacemos ejercicios de eso. Eso va a ser algo muy común que va a salir en el curso, ¿listo? Eso va a ser algo muy, muy repetitivo. Entonces, ahorita hacemos un ejemplo y eso con el tiempo vamos a ir comprendiendo la situación. Eso va a ser algo bastante común que va a salir, ¿listo? Entonces, ahorita lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, Eso, profe. volviendo a mi integral, ya me quedó la integral de seno de u por el diferencial de u. Ahora sí, voy a mi tablita de integrales si no me sé cuál es la integral de seno, ¿no? Si no me sé cuál es la integral de seno, voy a mi tablita de integrales. Si ya sé, pues bueno, perfecto. Entonces aquí miren que esta tabla de integrales, le voy a dar hasta zoom, no sé si la alcancen a ver bien, pero miren que aquí ya tiene hasta el seno de u, dicen aquí ni siquiera le ponen la x, sino que le ponen seno de u, ¿vale? Entonces, digamos que esta tablita pues está más completa que la del libro incluso, entonces sería bueno que incluso hasta yo la voy a descargar. Aquí, listo. Entonces, hasta ahí la descargué yo. Listo, entonces ahí quedó. Entonces me dice que la integral de seno de u es menos coseno de u más la constante de integración. Entonces esto es menos coseno de u más la constante
de integración. ¿Listo? Y ahora finalmente, ¿qué hago? Finalmente, en esta parte, ¿qué voy a hacer? Pues resolví mi integral en términos de la constante, en términos de la variable u, perdón, ¿vale? Pero la variable original para la integral era la x. Entonces, lo que voy a hacer es devolverme a la variable x. ¿Listo? ¿Cómo me devuelvo? Pues muy fácil, recordando de que u era x al cuadrado. Entonces, aquí me queda menos coseno de u, pero en vez de u pongo x al cuadrado más la constante de integración. Y ya quedó mi integral en términos de la variable x original, y esa entonces sería la solución de mi integral. ¿Listo? Esa sería la solución de mi integral. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, ese método de integración, de hecho, les quiero comentar, es el más importante, ese método de integración por sustitución es el más importante de todas las técnicas de integración. Si nosotros entendemos bien, si nosotros somos capaces de aplicar bien la sustitución, créanme que en todas las demás técnicas de integración nos va a ir muy bien. Porque entre otras cosas, todas las demás técnicas de integración son una consecuencia o una aplicación del método de sustitución. Entonces, si nosotros logramos hacer bien este método de sustitución, de ahí para adelante vamos a ir volando, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso y estudiar mucho este método de sustitución. Miren, vamos a ver otro aquí el libro. Este de aquí, por ejemplo, voy a robarme este ejercicio, voy a copiarlo. Aquí, ¿vale? Voy a copiarlo aquí. ¿Listo? Y vamos a intentar resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, si uno mira esta integral, pues uno la pudiese organizar así, ¿no? Uno dice, bueno, pero yo la puedo organizar, entonces así de pronto me resulta más fácil. Entonces la voy a reorganizar aquí un poquito. Voy a mandar el coseno de primero, coseno de x a la 3 de primero, más 3x cuadrado de segundo, y el otro paréntesis por acá atrás. El otro paréntesis, x al cuadrado más 2x de x. ¿Listo? Eso lo puedo hacer porque la multiplicación es conmutativa. Entonces, intercambio estos dos términos. Es simplemente lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Pues para identificar un poquito mejor quién puede ser mi u, quién puede ser mi de u, ¿cierto? Aquí, pues, yo dijera, o aquí, pues, a uno se le ocurriera que esto que estoy marcando en azul fuese u. Por ejemplo, a mí me gustaría que eso que está en azul fuese u. ¿Por qué me gustaría que eso que esté en azul fuese u? Sencillo, porque la integral que me quedaría sería la integral de coseno de u, y la integral de coseno de u si puedo buscarla aquí en la tablita de integrales. Entonces, me interesaría que todo eso que está dentro de coseno, que es x a la 3 más 3x cuadrado, fuese u. Eso me interesaría a mí. ¿Listo? Entonces, pues trato de funcionar, trato de ver si eso está funcionando bien, trato de ver cómo se está comportando eso. Entonces, hago u igual a x a la 3 más 3x cuadrado. ¿Listo? Hago u igual a x a la 3 más 3x cuadrado. Si eso es cierto, ¿quién sería diferencial de u? ¿Quién sería la derivada de u? Pues bueno, la derivada de u es la derivada de x por el diferencial de x. Es decir, sería así, 3x a la 2, ¿cierto? La derivada de x a la 3 es 3x a la 2, más 6x, ¿cierto? Y todo esto por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, me quedaría así. El diferencial de u sería entonces 3x cuadrado más 6x, y todo eso por el diferencial de x. Entonces, voy y verifico si la siguiente parte que está en la integral, pues me coincide. Voy a pintarla de verde incluso. Si la siguiente parte me coincide. Este verde de acá. Voy, identifico si la siguiente parte me coincide. Si esto que estoy pintando en verde es el diferencial de u. Voy y verifico eso. Y en este caso no. Tengo la mala suerte de que no es el diferencial de u.
El diferencial de u me dio 3x cuadrado más 6x por el diferencial de x. Y acá tengo x a la 2 más 2x por el diferencial de x. Entonces no me coincide. ¿Listo? No me coincide. Entonces, aquí en este caso, pues no me coincide, pero me estoy dando cuenta de algo adicional, que si bien no me coincide, son muy parecidos, salvo que tendría que multiplicar a este diferencial por 3 para que me quedara justico acá. Miren que si yo lo multiplico por 3 aquí, ¿cierto? Si yo lo multiplico por 3, me quedaría así, 3x cuadrado más 2x por el diferencial de x, que sería 3x cuadrado más 6x, haciendo la ley distributiva por el diferencial de x. Es decir, que está muy parecido, no es el mismo, pero está muy parecido. Entonces, ahí es donde aplica la técnica que estaba preguntando Villa hace rato. ¿Qué pasa? Pues como el diferencial que me dio y el que tengo en la integral son diferentes por una constante multiplicativa, entonces pues yo multiplico y divido por esa constante. Entonces miren cómo lo voy a hacer. Voy a colocar la integral acá abajo, no le voy a hacer el cambio todavía de la variable, no voy a hacer la sustitución todavía, simplemente la voy a acomodar, y entonces quedaría así, coseno de ¿quién? De x a la 3 más 3x cuadrado, ¿listo? Y lo que les decía hace ratico, voy a multiplicar por 3 y a dividir por 3 al mismo tiempo. En eso consiste la técnica, que yo multiplico y divido por una constante adecuada para que la integral me salga bien. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer con ese 3 y ese dividido 3? Bueno, en primer lugar, anotar que multiplicar por 3 y dividir por 3 al mismo tiempo no me está alterando la integral, ¿no? Porque multiplicar por 3 y dividir por 3 es como multiplicar por 1. Entonces, la integral no se está alterando. Tengo que hacerlo así para que no se altere. Si yo solamente multiplicara por 3 y no dividiera por 3, estaría alterando la integral. Entonces, ya no me da lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 3 que teníamos acá? Pues voy a tomar uno de ellos y lo voy a multiplicar a cada uno de los términos en los que me hace falta. Y el otro 3 lo saco de la integral como una constante. ¿Listo? Y eso es justamente lo que hice hace rato. El 3 que está en la parte inferior lo saco como una constante y por eso sale como un tercio. ¿Listo? La integral de ¿quién? De coseno de x a la 3 más 3x cuadrado. Y el otro 3 lo multipliqué a cada uno de los términos, ¿no? Que fue la propiedad distributiva. Entonces me queda 3x a la 2 más 3 por 2x, 6x y diferencial de x. Y ahora sí acomodé la integral. Ahora sí, justamente aquí tengo a u, este es u, ¿vale? Y exactamente esto que está acá en la otra parte en verde es el diferencial de u. Lo cuadré. ¿Listo? A eso es lo que me refería hace rato. Uno lo puede cuadrar de esa manera. ¿Listo? Por eso me quedó la constante un tercio afuera. Entonces, ahora sí puedo hacer la sustitución. ¿Listo? Sí puedo hacer la sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago? Pues bueno, simplemente hago la sustitución que ya dijimos, ¿no? U igual a x a la 3 más 3x cuadrado. Entonces, du es igual a 3x a la 2 más 6x por el diferencial de x. Hago la sustitución, entonces me queda un tercio de la integral de coseno, pero ya no de coseno de x a la 3 más 3x cuadrado, sino de coseno de u, ¿vale? Y todo esto otro que seguía acá, todo esto desde aquí hasta acá, pues es el diferencial de u, o sea que esto es diferencial de u. ¿Listo? Y resuelvo la integral. La de coseno, sí me la sé. La integral de coseno es seno. Entonces, la integral de coseno de u es seno de u. Y el 1/3 sigue vivo. Entonces, integral de seno de u más la constante de integración. Y ahora, simplemente resolví la integral en términos de u, pues debo volver a la variable original que era x, ¿no? La integral original era en términos de x, entonces me quedaría un tercio de seno de u. Pero en vez de u, pues coloco x a la 3 más 3x cuadrado más la constante de integración. Y ahora, simplemente resolví la integral en términos de u, pues debo volver a la variable original que era x, ¿no? La integral original era en términos de x, entonces me quedaría un tercio de seno de u. Pero en vez de u, pues coloco x a la 3 más 3x cuadrado más la constante
de integración y ahí quedó. ¿Listo? Entonces, repito, miren que eso de que uno tenga que cuadrar un poquito la integral para que le dé exactamente la sustitución, pues va a ser algo muy común que va a salir durante el curso. ¿Listo? En este caso, y uno pues tiene que estar muy pilas de eso, ¿no? Uno tiene que estar muy pendiente de eso. En este caso, repito, simplemente pues reacomodé un poquito aquí y aquí en este caso, repito otra vez la idea del ejercicio. Yo quisiera, mi anhelo fuese, lo que yo quisiera, lo mejor que me pudiese suceder sería que esto que está dentro de coseno sea u, ¿vale? Eso fuese lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque si eso es u y lo de afuera es du, lo fuera es diferencial de u, pues entonces la integral me quedaría integral de coseno y esa sí es integral de tabla. Esa sí la puedo ir a buscar a mi tablita de integrales. Entonces, pues eso sería lo mejor que me pueda pasar. Entonces, yo dije, bueno, yo quisiera que u fuese x a la 3 más 3x cuadrado y entonces verifiqué quién es diferencial de u. Diferencial de u me dio 3x cuadrado más 6x por el diferencial de x. Resulta que me di cuenta de que no tengo exactamente este término acá. No tengo el 3x al cuadrado más 6x aquí, sino que tengo un x a la 2 más 2x. Entonces dije, bueno, pero no tengo exactamente el mismo término, pero tengo uno parecido. Lo único que tengo que hacer, o lo único que se diferencian, es por este 3 y este 6, ¿no? Entonces, si yo multiplico este término que está acá por 3, pues ya obtengo justamente lo que necesito. Pero multiplicarlo por 3, pues me altera la integral. Entonces, no tengo que solamente multiplicarlo por 3, sino que tengo que multiplicarlo y dividirlo por 3 para que la integral no se altere. Por eso ahí multipliqué y dividí por 3. Justamente, pues eso es como multiplicar por 1, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Pues repartí ese 3 sobre 3, lo repartí. El de abajo, el del denominador, lo saqué como una constante, por eso sale 1/3. Y el del numerador lo multipliqué aquí por la ley distributiva y me queda 3 por x cuadrado es 3x cuadrado y 3 por 2x, 6x. Y entonces eso hace que yo ya tenga la integral justamente en la forma que necesito. ¿Listo? Y ahora sí procedo a hacer la sustitución. ¿Cuál sustitución? Pues la que dijimos, u igual a x a la 3 más 3x cuadrado. Entonces ahora sí cuadra todo, de u es igual a justamente lo que está acá en verde. Y entonces hago la integral ya facilito, ¿listo? Y entonces sí, hay veces que uno tiene que, hacer alguito para la integral, pues hacer alguito pues que nos permita lograr lo que uno quiere, ¿listo? Lograr la integral justamente como uno la necesita, ¿de acuerdo? De esta manera lo resuelvo yo, es decir, esta que yo tengo pues es una manera personal y cada uno pues a medida de que va consultando libros, a que va consultando textos, va a ubicar, va a saber pues maneras, digamos que cada uno va a encontrar su técnica de cómo resolver la integral. Miren, por ejemplo, aquí. Esta, como les digo, es como lo resuelvo yo. ¿Listo? Aquí les voy a hacer un paralelo de cómo lo pueden encontrar también en algún libro. Ustedes van a buscar un libro de cómo lo pueden encontrar. ¿Listo? Entonces, aquí voy a hacer el paralelo, voy a correr un poquito para acá. Y puede ser que en algún libro ustedes lo encuentren así, miren. Entonces dicen así. Acá, voy a volver a la original, que era donde estaba el problema con la 1. Aquí. Aquí. Mejor aquí hago el paralelo. Discúlpenme que mejor hago el paralelo acá donde estaba la original que tenía el problema de que no era exactamente el diferencial que necesitaba. ¿Listo? Entonces, miren, en algún libro ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la siguiente técnica. Entonces voy a volver a colocar y a resolverlo por completo acá. Voy a pegarlo. Aquí está. ¿Listo? Entonces, dijimos, primero pues, lo organizamos un poquito mejor, ¿cierto? Esto es integral de coseno de x a la 3 más 3x cuadrado por x a la 2 más 2x. Diferencial de x. ¿Listo? Entonces, en algunos libros pueden que hagan de una vez u igual a x a la 3 más 3x
cuadrado. En algunos libros puede ser que de una vez le colocan la U ahí. Y entonces, ¿quién es diferencial de U? Diferencial de U es entonces 3x cuadrado, ¿cierto? Más 6x. ¿Listo? Por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Eso lo pueden encontrar en algunos libros así. Ahora, ¿qué pueden hacer aquí, por ejemplo? Miren lo que pueden hacer también. Y lo que pueden hacer aquí es factorizar un 3 aquí y aquí. Entonces ustedes dicen, voy a factorizar 3. Entonces les quedaría así. Du es igual a factorizo 3. 3 es factor de ¿quién? De x cuadrado más 2x por el diferencial de x. Factorizo 3. Y lo mandan a dividir al otro lado. Ese 3 ahora está multiplicando aquí. Lo mandan a dividir al otro lado. Entonces les quedaría así. Diferencial de u sobre 3 es igual a x al cuadrado más 2x de x. Y tienen ahora todo lo que necesitan, porque entonces van a su integral original, y entonces ahora sí pueden hacer la sustitución. Miren, aquí está u, esto es u, ¿vale? Eso es u. Y esto de acá no es du, pero es du sobre 3. Entonces, esta integral sería así, coseno de u, que sería esto, por el diferencial de u tercios. Y ahora sí, proceden a sacar la constante 1/3 y les queda coseno de u, diferencial de u. ¿Listo? Y esto pues ya les queda lo que dijimos, ¿no? Seno de u más la constante de integración, y esto es un tercio, perdón, aquí es un tercio, de seno de u, pero ¿quién es u? Es x al cuadrado, x a la 3 más 3x cuadrado. De esta manera también lo pueden encontrar en algunos textos y también es posible hacerlo así. Aquí no completamos ese término de acá para que nos quede justamente lo que necesitamos, sino que lo despejamos de aquí. Miren que acá se despejó en esta parte. Despejé el término que está acá. Lo despejé y me quedó de que eso es igual a u tercios. Y bueno, ahí una vez visto que eso es de u tercios, el diferencial de u tercios, pues lo sustituyo en la integral y sale también. ¿Listo? Cualquiera de las dos maneras es válida y con cualquiera de las dos maneras uno puede desarrollarlo. Por eso les digo, en mi caso particular yo lo resuelvo como lo hice acá. Pero cada uno de ustedes, a medida que van leyendo libros, a medida que van viendo, pues, no sé, videos, si ven videos, a medida que van viendo cómo resuelven este tipo de ejercicios, pues va adoptando una técnica personal que les permite, pues, entender mejor la temática. ¿Listo? Para mí, yo lo entiendo mejor así, pero si alguno de ustedes dice yo lo entiendo así, pues como les decía acá, también es completamente válido. ¿Listo? Lo ideal o lo importante es que sepan lo que están haciendo y que vean que se puede desarrollar completamente. ¿Listo? Acá, por supuesto, hay un poco más de integrales. Aquí hay una otra integral más. Aquí hay una otra integral más. Yo creo que, a ver, yo creo que esta integral de aquí. Ujú, listo. Listo. Aquí hay una integral, miren. Entonces, se puede colocar así. Resolvámosla aquí rapidito. Integral de raíz de 2x más 1 de x. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverla rapidito. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿O cuál sería una posible manera de resolverla? Pues haciendo la sustitución u igual a 2x más 1. ¿Listo? Voy a hacer la sustitución u igual a 2x más 1. ¿Por qué esa sustitución? Pues bueno, para que me quede raíz de u. Que me quede más fácil si yo coloco raíz de u. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería el diferencial de u? Pues el diferencial de u es la derivada de 2x más 1 por el diferencial de x, ¿cierto? Pero la derivada de 2x más 1 es 2 por el diferencial de x.
Significa entonces que, haciéndolo como hace rato, si de pronto lo entendieron mejor así, si yo paso a dividir el 2, me quedaría entonces así. du dividido 2 es igual a diferencial de x. Eso podría ser una manera de resolver este ejercicio. Ahora sí, hago entonces el cambio de variable o la sustitución. Eso sería integral de raíz de 2x más 1, pero 2x más 1 es 1, ¿cierto? Por diferencial de x. Aquí está u y aquí está diferencial de x, pero diferencial de x es diferencial de u dividido 2. Y saco el 1/2 que sale de constante y me queda raíz de u. Por ejemplo, podría ser así, ¿de acuerdo? Ese podría ser una manera de resolverlo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues yo ya tengo que mirar cuánto es la integral de raíz de u, pero eso se puede calcular incluso teniendo en cuenta que la raíz de u es u a la 1/2 de u. ¿Listo? Teniendo en cuenta de que la raíz de u es u a la 1/2. Y eso yo ya lo puedo ver en la tabla de integrales, porque u elevado a una potencia, n por el diferencial de u, la integral de esto es, bueno, aquí es 1, u a la n más 1 sobre n más 1 más c. U a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, la puedo desarrollar acá. Esto es u elevado a la 1/2 le sumo 1 sobre 1/2 le sumo 1 más la constante de integración, que es la constante c. Y bueno, simplemente sumo las constantes a ver cuánto me da. Me queda u igual 1/2 más 1 me da 3/2, de hecho, sobre 3/2. ¿Listo? Y es, aquí estaba, 2x más 1, o sea que aquí me daría 2x más 1 a la 3/2 sobre 3/2. Haciendo la ley de la oreja, pues entonces, haciendo la ley de extremos y medios, puedo entonces colocar 2 por 2x más 1 a la 3/2 sobre 3, más la constante de integración, que fue lo que nos dio acá. ¿Listo? Eso lo hice un poquito rápido, ya estamos terminando. Ya en la próxima clase hacemos otra vez ejemplos más despacio, pero pues para indicar de que, bueno, la técnica de integración surge en muchísimas formas y toca estar muy pendiente de eso. ¿Listo? Repito entonces para que terminemos. La técnica de integración por sustitución es la más importante de todas las técnicas de integración. Si ustedes manejan bien sustitución, les va a ir muy bien en cualquiera de las otras técnicas de integración. ¿Listo? Todas las otras técnicas de integración son o casos particulares de sustitución o se deducen de la sustitución. ¿Listo? O se deducen de la sustitución. Entonces, bueno, muchachos, no sé, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, me dijo que la última parte se no hablé. Por aquí, donde hicimos... Listo, muchachos. Entonces, ya nos veremos el próximo miércoles. Ojalá que pasen un buen fin de semana, pues. Entonces nos vemos, se cuidan mucho, que estén muy bien. Vale, profe, gracias. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien. Profe, Compañero, disculpa, ¿aló? Oh, ¿sí? Profe, ¿hay posibilidad de que puedas subir todas las anotaciones que tienes al Classroom o queda muy difícil? ¿El PDF? ¿O a qué te De lo que refieres? estás haciendo. Sí, Pues, a esto lo que tú, lo del, un bueno, sí. borrador, profe. Ok, sí, el Brenda me borrador había que dicho el estás otro contando. día, sino que es que la verdad sí, a mí se me enredan, porque miren aquí ya tengo 96, 95 con esta, entonces a veces se me enredan. Esta es la número 95, pero para buscar la anterior, me toca ponerme de ahí para atrás una por una hasta buscar la totalmente anterior. Pero voy a exportarla de una vez. Bueno, voy a exportarla a ver.
Exportémosla aquí, listo, profe. exportémosla como PDF. A ver, aquí se supone que se exporta como PDF. Vamos a ver. Esto es cálculo integral. Y pongámosle fecha de hoy para no olvidarme. 05 11 del 2021. ¿Listo? Bueno, aquí ya quedó exportada entonces. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Aquí John dice que hay un problemita. ¿Se perdió una de las variables? Si se perdió una de las variables, sí, se perdió el 1/2, ¿no? Tiene toda la razón. Aquí se perdió el 1/2, ¿no? Aquí se me perdió, no lo voy a colocar. Aquí por aquí va 1/2. Hay que corregirlo, ¿vale? Hay que corregirlo. Seguramente no es mucha la corrección. Aquí, de hecho, creo que se pierde el 2. Por aquí creo que se cancela ese 2. Y ya quedaría listo. Pero sí, no me olvidé colocar el 1/2 por acá. Hay que revisarlo, ¿listo? Hay que revisarlo ahí. Lo hicimos muy rápidamente, tal vez fue eso. Hay que revisarlo, pero se puede corregir, yo creo, sin mucho inconveniente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces se cuidan, que estén muy bien, que pasen buen fin de semana. Nos vemos, entonces, hasta luego. Voy a poner aquí y voy a detener acá.